Nervio craneal olfatorio. El olfato suele ser evaluado después de un traumatismo de cráneo o cuando se sospechan lesiones de la fosa posterior o si los pacientes comunican una alteración en este sentido o del gusto. Se le pide al paciente que identifique los olores colocados delante de cada fosa nasal mientras se ocluye la contralateral. Listo. Segundo nervio craneal, óptico. La agudeza visual se evalúa mediante una tabla de Snellen para la visión de lejos o una manual para la visión cercana. Se examina cada ojo por separado mientras el ojo opuesto permanece tapado. La percepción. La percepción de los colores se evalúa con las láminas pseudocromáticas de Ishihara o las láminas de Hardy-Ritter, que contienen números o figuras encerradas en el medio de una superficie de puntos de color específico. Los campos visuales se evalúan mediante la confrontación dirigida de los 4 cuadrantes visuales. Se evalúa la respuesta pupilar directa y consensual. También se realiza el examen de fondo de ojo. Tercer nervio craneal oculomotor. Se observa la simetría del movimiento, la posición ocular, la asimetría o caída de los párpados, ptosis, y las contracciones o el aleteo de los lóbulos oculares o los párpados. Sexto nervio craneal, troclear y obtuscens. Los movimientos extraoculares controlados por estos nervios se exploran pidiendo al paciente que siga un objeto en movimiento, por ejemplo, el dedo del examinador o una linterna de bolsillo. Por los 4 cuadrantes, incluso a través de una línea media y hacia la punta de la nariz. Esta prueba permite detectar el nistagmo y la parálisis de los músculos oculares. El nistagmo breve de amplitud fina en el extremo lateral de la mirada es normal. Quinto nervio craneal, trigémino. Se evalúan los 3 ramos sensitivos, oftálmico, maxilar, mandibular, utilizando un pinchazo para evaluar la sensibilidad facial y pasando una toruna de algodón contra la parte inferior o lateral de la córnea para evitar el reflejo corneal. La función motora del nervio trigémino se evalúa palpando los músculos maceteros mientras que el paciente aprieta los dientes y abre la boca contra resistencia. Séptimo nervio craneal, facial. Se evalúa comprobando la debilidad hemifacial. La asimetría de los movimientos faciales suele resultar más evidente en el curso de una conversación espontánea, sobre todo cuando el paciente sonríe o si está obnubilado, cuando hace una mueca al recibir un estímulo doloroso del lado debilitado. Esta prueba compara la audición por vía ósea entre los oídos del paciente. La prueba consiste en colocar el tallo del diapasón vibrante en la frente del paciente y pedirle a este que nos informe sobre el oído por el que cree percibir el sonido. También puede colocarse en el centro del vértex craneal o sobre los dientes incisivos superiores centrales. El sistema vestibular, que está en el oído interno e incluye nervios y estructuras especiales que ayudan a mantener el equilibrio. Las pruebas del equilibrio son una serie de pruebas que comprueban si usted tiene un trastorno del equilibrio, una afección médica que hace que usted se sienta mareado e inestable cuando está de pie. Noveno nervio craneal, glosofaringio. Se presta atención a la simetría en el ascenso del paladar mientras el paciente dice "ah". Si un lado es parésico, la úvula está elevada del lado opuesto al lado parésico. Se puede usar un depresor lingual para tocar una cara lateral posterior de la faringe, luego la otra y la simetría del reflejo nauseoso. La ausencia bilateral de dicho reflejo es frecuente entre los individuos sanos y puede no tener importancia. Décimo nervio craneal, vago. La valoración de la deglución se lleva a cabo mediante la observación de la posible disfagia del paciente mientras bebe agua. Esta prueba no se puede realizar si el paciente muestra una alteración de reflejo nauseoso, ya que podría presentar aspiración.
Los resultados de estas pruebas van a determinar el grado adecuado de consistencia de los alimentos para el paciente. Si el paciente todavía presenta dificultades para la deglución, mientras consume alimentos de consistencia escasa, debe ser evaluado para la posible colocación de una sonda de alimentación enteral o para alguna otra intervención. 11º nervio craneal. Espinal accesorio. Se evalúa mediante el examen de músculos inervados por este. Para el esternocleidomastoideo se pide al paciente que gire la cabeza contra la resistencia ofrecida por la mano del explorador a la vez que se palpa el músculo activo, el lado de lo contrario al giro de la cabeza. Para el trapecio superior se solicita al paciente que eleve los hombros contra la resistencia que ofrece el examinador. 12º nervio craneal. Hipogloso. Se valora pidiendo al paciente que saque la lengua inspeccionando la presencia de atrofia, fasciculaciones y debilidad. La desviación se produce hacia el lado de la lesión.